96.7 FM. Continuamos con más aquí en Economía para Todos. Ya está con nosotros Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPIC, para que nos hable de este tema que, está pasando desapercibido, pero creo que es importante analizarlo aquí en este espacio de Economía para Todos. La famosa reduflación. Señor Cáceres, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Efectivamente, la reduflación es un fenómeno que se ha venido produciendo desde hace algunos años sin que los consumidores nos demos cuenta. Ajá. Consiste en que las empresas te venden un producto con menor contenido, pero al mismo precio o a un precio mayor al que solías comprar. Pero tú no te das cuenta, porque por ejemplo es una bolsa de 500 gramos de fideos, por decir, te viene 450 gramos y lo declaran en el empaque. Tú no te has dado cuenta de que te has reducido 50 gramos, pero te los has reducido. Y te lo están informando además en la etiqueta, pero como tú estás acostumbrando por años de consumo a comprar un producto que tiene determinado peso o determinada cantidad, no te das cuenta. Eso es reduflación. Ajá. Y es una práctica que se da en tiempos en los cuales la inflación se pone mucho más intensa. Reduflación viene de reducción y de inflación. Entonces se reduce con la inflación. De allí viene la etimología. Y es una práctica, repito, muy antigua, pero que recién ahora, después de la pandemia, se ha venido incrementando a niveles que los consumidores se han dado finalmente cuenta de lo que sucede. Ahora, ¿esto qué tan presente está, digamos, en el país, señor Cáceres? ¿Qué es lo que ustedes han podido advertir con esta situación de la reduflación? ¿Está presente en nuestra capital? ¿Está presente en las regiones de nuestro país? Está presente en todo el Perú. Está presente en alimentos como los fideos, los cereales, está presente en gel, en artículos de limpieza que te dan menos producto de lo que tú estabas acostumbrado. Está presente en lo que son lácteos, como yogures, etc. Es decir, están en un montón de rubros de alimentos. Por eso hemos lanzado una campaña en la cual estamos solicitando a los consumidores que nos envíen fotos de los productos en los cuales han detectado la reduflación. Ahora, lo que se nos pregunta mucho... Sí, señor Cáceres, quería hacerle esta consulta. Cuando existe este tema de la reducción del contenido y el precio puede seguir igual o aumentar de los productos, ¿qué es lo correcto? El usuario debería saber, la empresa debería comunicar a los usuarios, ojo, te estoy vendiendo esto que antes te costaba, que antes contenía 500 gramos, ahora tiene 450 gramos. ¿Lo tengo que informar? ¿El usuario está en la obligación de saber qué es lo que está comprando? El punto acá, y es justo lo que te quería decir, el punto es que la reduflación no es ilegal en tanto la diferencia en contenido, la diferencia en peso le sea informada al consumidor en el etiquetado. Es decir, si en el etiquetado yo pongo, en el ejemplo que mencionas, 450 gramos, tal cual se lo informaba antes al consumidor, entonces no hay problema. El problema legal surge cuando la empresa no informa adecuadamente al consumidor acerca de esta reducción. Okay. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto que no es legalmente cuestionable, en cambio moralmente y éticamente sí lo es, porque las empresas están aprovechando de la credibilidad y confianza que tienen los consumidores en relación a su marca para darles menos de lo que tienen. Y no están invirtiendo mucho más en advertir al consumidor de esta situación, sino que ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ahora los consumidores tenemos que actuar como si fuéramos inspectores del mercado, mirando y compartiendo información acerca de los productos que son objeto de reduflación. Claro. Y esa es una lástima, ¿no? Claro. Que nosotros tengamos que asumir esa tarea sobre nuestros ojos. Hay un detalle importante que usted señala, que es que este tema de la reduflación no es ilegal. O sea, sí está, digamos, permitido, pero moralmente... En la medida en que lo informen adecuadamente al consumidor. Ajá. Entonces, ¿ustedes han podido comunicarse con algunas empresas, señor Cáceres, un poco para que también hagan un llamado a que informen al público, de repente a sus clientes que suelen usar ciertos productos o comprar ciertos productos, que estén al tanto de lo que está ocurriendo con estos que encuentran en los mercados? Lo que pasa es que una empresa que incurre en reduflación lo hace porque obtiene una gran utilidad. O sea, sin invertir un solo sol, reduciendo contenido, se ahorra y por lo tanto maximiza sus ganancias. Entonces las empresas están muy contentas con esto. No en vano lo hacen. El punto acá es lo relativo a los consumidores, ¿no? Los consumidores tenemos que revisar forzosamente, aunque no me gusta dar esta recomendación a los consumidores de que seamos desconfiados
porque yo toda la vida he abogado por el consumidor confiado, que realmente cree en lo que le dicen las empresas, tiene buena predisposición hacia las entidades formales, etcétera. Pero ahora con este fenómeno de la regulación, que además es legal, tenemos que parar las antenas. Entonces, a los consumidores el mensaje es, lean las etiquetas, vean el peso, y si detectan que hay un producto que es objeto de reeducación, no lo compren. Si ustedes compran un producto que está siendo objeto de reeducación, están haciendo el juego a estos proveedores que les han reducido la cantidad de producto. No lo hagan. Busquen Optar, un producto entonces, por productos busquen un una poco más alternativa. cómodos. Ajá. Claro, o sea, por ejemplo, yo antes tenía 4 marcas que me vendían 500 gramos, y ahora solo 2 me venden 500 gramos, porque las otras me venden 450, ya me olvido de esas 2 de 450 y elijo entre estas 2 que me siguen dando 500, para premiar la buena actitud que tienen frente a los consumidores. Okay. Lo peor que podemos hacer los consumidores es seguirles comprando, seguirles dando ganancia a estas empresas que nos están dando menos y nos están cobrando más. Van a ver que si los consumidores actuamos de manera coherente con esta práctica que estoy proponiendo, las empresas forzosamente van a tener que volver a vendernos la cantidad de producto a la que nos tenían acostumbrados, si ya no les compramos. Ahora, este tema de la reduflación, señor Cáceres, ¿se está viendo en otros países de América Latina? Sí, claro. Nosotros formamos parte de una red que se llama Consejo Latinoamericano de Organizaciones de Consumidores, que agrupa a 25 organizaciones de consumidores de Latinoamérica y el Caribe, y en todos los países hay reduflación. Absolutamente en todos. Entonces, ¿qué se está haciendo en esos países? Un poco para proteger también al consumidor. ¿Cuál es la estrategia? De repente hay una estrategia que sale desde el gobierno, desde el ejecutivo o desde, digamos, los gremios. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ¿cuál es la solución que se está planteando en estos países? ¿O no se están metiendo? No, lo que pasa es que, como te digo, Valeria, es legal. O sea, el gobierno no puede intervenir en el mercado para poner o regular una práctica que es perfectamente legal. La reduflación es legal. Okay. El tema es que al ser legal, mientras, repito por tercera vez, nos adviertan a los consumidores en el empaque que es la cantidad de unidades que trae el producto o el peso del producto, mientras nos lo estén diciendo, no incurren en ninguna infracción. Pero que las empresas no deberían hacerlo porque se están aprovechando de una coyuntura particularmente delicada para el consumidor, eso es otra historia. Si yo fuera un empresario, como el señor que acabas de entrevistar, que es una persona que se resiste a cobrarles más a los clientes, porque acaba de decir ese señor que es una persona trabajadora, un emprendedor, acaba de decir, también soy consciente que no les han aumentado el sueldo a la gente y por lo tanto no me siento capaz de aumentar el precio. Si más empresarios de las grandes empresas pensaran como ese señor de Molientero, seguramente que el país sería muy diferente, ¿no? Pero lamentablemente no vivimos en ese mundo y en Latinoamérica ocurre lo mismo. Todos los países, al ser legal la reduflación, lo único que pueden hacer las organizaciones, hicimos un contacto la semana pasada, es trasladarles a sus consumidores la misma recomendación que te estoy brindando. Es decir, claro, revisemos el empaque y ya no compremos productos que han reducido su contenido y nos están cobrando igual o más. Ajá, en la medida, digamos, de que esto también afecta a sus bolsillos, ¿no? Porque claro está, pues el tema de ingresos no ha sido todavía o no ha llegado a niveles 2019, así que obviamente siempre está, el consumidor es libre de elegir el producto que ellos deseen en el mercado, pero lo recomendable es siempre cuidar el bolsillo y la transparencia, ¿no?, que deberían tener las empresas con el servicio o producto que le ofrecen a los peruanos y a las peruanas. Lo que ocurre, Valeria, es que el consumidor es una persona crédula. El consumidor es confiado, el consumidor, sobre todo si se trata de marcas reconocidas o de establecimientos que gozan de una reputación de años, el consumidor baja las defensas, baja las antenas, entra con una total confianza en lo que le van a dar y de eso se aprovechan precisamente las marcas para incurrir en prácticas como la reduflación. Y a mí me parece muy lamentable, ¿no? Porque como te decía, ilegal no es, pero es éticamente reprobable que las empresas se aprovechen de esta confianza del consumidor. Clarísimo. Señor Cáceres, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, hablándonos de este tema, señores, la famosa reduflación.